Buenos días, no sé si todos me escuchan. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Buenos días, ingeniero. Buenos días, Buenos días. buenos días, ¿todo bien? Buenos días. Descanso. Ok. Em, el día de hoy, pues vamos a ver un poquito del transistor FET y vamos a también a tratar el tema de. Yo creo que la otra semana son los parciales, ¿verdad? ¿Así me confirman? ¿Sí me escuchan? Sí se escucha, no estoy seguro si sea en la otra semana, fíjese. Voy a ver ahorita, permítame. Vamos a ver, vamos a ver. Ujú. Entonces, segundo parcial dice 17, que sería la otra semana, el horario de 7 a 9, horario de 9 a 11 y horario de 11 a 1, el 17 de abril, ¿no? Entonces, después de ver un poquito el tema este del FET, vamos a ver el tema de polarización del transistor a través de cámara, ¿verdad? Entonces, ¿estamos bien ahí? Me retroalimentan por el chat si pudieran, por favor, para ver si están presentes por ahí. De que sí estamos enterados todos que es mucho examen. ¿Sí? Gracias, Leonardo. ¿Ya vieron todos la tarea? ¿Vieron todos que hay tarea puesta? Bueno, ok. Entonces, estamos. El día de hoy, entonces, vamos a ver el FET. Ahorita está abriendo. Ahí está.
Ahí estamos. Transistor de efecto campo es. Transistor de efecto campo. El transistor de efecto campo, FET, es un tipo de transistor que de alguna manera va a ser haciendo la equivalencia a un capacitor, ¿sí? Nosotros sabemos que un capacitor es de placas paralelas, ¿sí? El campo eléctrico entre las placas tiene una magnitud determinada por la diferencia de potencial delta V, dividido por la separación de placas. Esto que está arriba en el dibujito es un capacitor sencillo, donde ustedes pueden ver que va a existir un campo eléctrico si nosotros tenemos una diferencia de potencial y tenemos una distancia dada, una distancia física. Por ende, nosotros vamos a tener un voltaje si cumplimos con las dos variables, que en este caso es campo eléctrico y una distancia. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros de alguna manera tenemos un capacitor variable, digamos? Es decir, nosotros no vamos a tener las dos placas fijas, sino vamos a tener una placa fija abajo y otra placa móvil arriba. Eso lo que hace es que se comporte el capacitor variable, entonces ya responde a otro tipo de ecuaciones, como la que está aquí al lado izquierdo, que es la ley de Ampère, de alguna manera. Lo importante de ver esto es que yo podría variar el flujo dependiendo el ángulo o la forma en que yo haga girar esta región. Esta región vamos a ponerlo acá. Esto, digamos, esto. Eso es lo importante. ¿Sí? ¿Qué tanto yo haga girar esto? Lo junte o lo separe. Así voy a tener diferentes diferencias de potencial con respecto a esta ecuación a través de una conducción dependiendo de esto y esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede si yo agarro toda esta teoría y la pongo en práctica, pero no en un capacitor, sino en un dispositivo electrónico? ¿Sí? Entonces, vengo y tomo esto. ¿Sí? Tomo esto y ahora tengo una especie de capacitor, pero todo adentro de una pastilla electrónica. Entonces voy a tener esto que está aquí al lado izquierdo, que es la pastilla electrónica, y voy a tener otra vez mis dos plaquitas, como lo estábamos viendo en el dibujo primero, pero ahora voy a tener una región acá, que esta región es el canal N, que se le llama, y es la región que va a hacer la separación, por decirlo así, entre la primer P y la segunda P. Si se dan cuenta, es el mismo dibujo casi que se mostró en la primera diapositiva, solo que aquí las placas están representadas por P y la distancia está representada por N, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo? El objetivo es tomar los electrones y hacerlos fluir desde la fuente hasta el drenaje. Los electrones van a fluir desde la fuente hasta el drenaje. Pero ¿cómo es que van a fluir desde la fuente hasta el drenaje? Van a fluir si y solo si la compuerta los deja pasar. Entonces,
por eso se llama compuerta. Es una puerta que los va a dejar pasar. Entonces esta compuerta va a ser el papel de lo que estábamos diciendo. ¿Qué tanto lo deja que se acerque a 0D en el primer dibujo, que era este, miren? ¿Qué tanto dejaba que esto regresara hasta acá? Entonces, ese es el papel que hace la compuerta. Para tener una mejor idea de qué es esto, nosotros necesitamos tener el drenaje, tener la fuente y tener la compuerta. Cada vez que miremos un chorro, vamos a decir, bueno, el drenaje va a ser donde van a llegar los electrones al final, la fuente es el agua y la compuerta es la llave. El símbolo del FET es un poco parecido al transistor, solo que con algunas variantes. En este caso, el FET va a tener una parte plana y el comodiodo va a estar viendo hacia acá. Las partes que tiene el FET son drenaje, fuente y compuerta. Drenaje, fuente y compuerta. S, fuente, source. D, drain, drenaje. Y G, gate de compuerta. ¿Sí? En el primer caso, observamos que hay una flecha apuntando hacia adentro. Eso nos va a identificar el FET canal N. En el segundo caso, nosotros vamos a tener un FET de esta forma, que es casi similar al anterior, lo único que la flecha va a ir hacia afuera y ese va a ser el canal P. Entonces tenemos canal N, canal P. En el transistor teníamos NPN, PNP. Entonces tenemos casi que lo mismo, solo que con un nuevo dispositivo que se llama FET. ¿Sí? Ahí está. Vamos a hacer fluir los electrones desde la fuente hasta el drenaje y los vamos a controlar a través de la compuerta. Por lo menos la idea principal de FET, si la logramos copiar. Sí, Inge. Bueno, ok, gracias. Vamos a limpiar acá. Y continuamos. Algunas formas en que nosotros vamos a polarizar nuestro FET. Nuestro FET va a estar polarizado de esta forma, ¿sí? Va a haber una ocasión donde nosotros vamos a tener polarización conectando la compuerta gate directamente a cero, como lo muestra acá. Va a haber en otra oportunidad donde nosotros conectemos la compuerta gate a una fuente de voltaje, como está acá, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que nosotros queramos, así va a ser nuestra conexión, ¿verdad? Eso va a ser la forma típica de polarización. Es hacer más o menos una copia como lo que hacíamos con el transistor. Para nosotros polarizar un transistor, lo que estábamos viendo los días anteriores, teníamos el transistor, digamos es este, un transistor, y la forma más básica de polarizar un transistor sería de esta forma. La forma más básica de polarizar un transistor sería esta forma. ¿Sí? Vamos a tener una fuente
¿sí? Digamos de esta forma. Y ahí ya tenemos polarizado un transistor. ¿Cuáles son las condiciones de esto? Que este voltaje sea un poco menor, por lo menos 3 voltios, y que este sea, digamos, un poco mayor, 15 voltios, por decirles algo. Ahora bien, en este caso, pues no cambia mucho la temática. Este voltaje tiene que ser menor y el voltaje de potencia tiene que ser mayor. Si se dan cuenta, casi venimos haciendo lo mismo con el FET que con el BJT o el transistor que vimos anteriormente. Entonces, ¿cuáles serían las ventajas de usar un FET y cuáles serían las desventajas de usar un transistor? Para responder esa pregunta, vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Sí? Mucho para borrar el elemento. Ahí está. Bueno, la siguiente diapositiva nos dice esto. Nos dice que en el caso del transistor, nosotros teníamos esta relación. Corriente de colector igual a beta veces corriente de base. Eso lo vimos en las clases anteriores. Que corriente de colector era igual a corriente de emisor. También lo vimos en las clases anteriores. Y que el voltaje base emisor es 0.7. También lo vimos anteriormente. Ahora bien, ¿cuáles son las ecuaciones que van a representar al FET? Al FET lo van a representar estas ecuaciones. Corriente de drenaje, ahora es el drain, va a ser equivalente a nosotros tener un voltaje pico, ¿sí? O de polarización, voltaje de polarización, un voltaje de puerta a fuente, GS, y una corriente IDS, que ya es característica del JFET, del FET. Entonces, eso sería una de las características del FET. Algo muy importante, en el BJT nosotros vimos que la corriente es lineal. En el caso del JFET, nosotros vemos que la corriente está elevada al cuadrado. ¿Sí? O la ecuación que gobierna la corriente está elevada al cuadrado. Por lo tanto, la corriente de drenaje no es lineal. La corriente de drenaje no es lineal. ¿Sí? Eso sería una de las grandes cosas que tenemos que contemplar. La otra gran ventaja de un JFET sobre cualquier otra cosa es esto. Eso que está ahí. Corriente de puerta va a ser igual a 0 amperios, ¿sí? Corriente de puerta va a ser igual a 0 amperios. Ahora quisiera saber qué entendemos por eso. ¿Qué se entiende por eso? ¿Qué logramos entender por eso? Correcto. Y eso, de alguna manera, nos da la sugerencia de que como la corriente se aproxima a cero, el consumo del elemento en la entrada es
casi cero, por no decir cero. ¿Qué ganamos que el consumo sea cero? ¿Qué es lo que se gana? Mucho. ¿Por qué? Porque en la compuerta, si no hay consumo de corriente, bien podría yo hacer un tipo de conexión con algún dispositivo donde pues la corriente que esté generando sea bien pobre. Un ejemplo claro podría ser un sensor donde está midiendo alguna variable física y pues nosotros vamos a amplificar esa variable. Tenemos que usar un JFET. ¿Por qué? Porque el consumo de corriente es casi nulo. ¿Sí? El consumo de corriente del FET es casi nulo. Y la tecnología se ha logrado superar bastante porque se han reducido bastante los temas de consumo. Entonces, si nosotros tenemos algo que consume poco, nos va a ser muy útil. ¿Sí? A diferencia de el BJT, que sí necesita una cierta cantidad de corriente de base para circular. Entonces, aquí viene la pregunta del examen. Vamos a ver si estamos ahí en sintonía todos. La pregunta de examen podría ser, si la activación del BJT, o sea, el transistor normal, es por corriente, ¿cómo sería la activación? ¿Cómo sería la activación del FET? Si la corriente es cero. Y la respuesta es sencilla. El JFET, ¿sí?, es un dispositivo que se activa por diferencia de voltaje, no por corriente. Y ahí está la respuesta. Una respuesta de examen bastante sencilla. ¿Entendimos? Quiero ver cuántos están conectados. Conteste si sí o si no. En el chat, solo en el chat. Voy a ver si hay 1, 2, 3, 4, 5. Sí, está ahí gente. Ya dieron a enseñar el transistor normal activa por corriente. El transistor JFET activa por voltaje. Eso es lo importante. El normal activa por corriente y el FET activa por voltaje. ¿Y por qué activa por voltaje? Bueno, por esto, sencillamente por esto. Al inicio de la presentación, yo les puse esta diapositiva y decía que el campo eléctrico dentro de un capacitor va a depender del voltaje aplicado y la distancia que tengan las placas. Si yo muevo las placas, voy a tener diferente campo eléctrico, pero puedo conservar el mismo potencial eléctrico, el mismo voltaje. Pero si yo hago que se mueva exactamente todo el sistema, voy a tener una corriente y otra corriente que va a depender del tiempo, ¿sí? En este caso, solo tengo esta corriente. Por eso es que el transistor, este JFET, se va a dar el lujo de hacer la activación por voltaje, no por corriente. Entonces, ganamos ahí muchísimo. ¿Por qué? Porque como la activación es por voltaje y no hay consumo de corriente, nosotros podemos conectar cualquier elemento, cualquier sensor ahí. Este dispositivo FET es muy aplicable al tema de sensores y
medidores, de alguna forma. ¿Sí? Bueno, sigamos. Y aquí viene el ejercicio de comprensión. Aquí viene el ejercicio de comprensión. Este es el ejercicio de comprensión. Todos a través del chat me van a decir cuánto sería la corriente de drenaje. ¿Cuánto sería la corriente de drenaje? ¿Cuánto sería? Solo en el chat. ¿Cuánto sería la corriente de drenaje? Obviamente tendrían que hacer un calculito y rápido, pero eso lo vimos en la ecuación de arriba. Ingeniero, una pregunta. El valor de la resistencia arriba de la fuente de 2 voltios es de 1 milivoltio. No, es un mega ohmio. 1 megaohmio. Ok, gracias. Un mega ohmio. Yo les diría que en este caso faltarían datos. ¿Por qué faltan datos? Porque estamos hablando de calcular la corriente ID. Vaya, esa es la corriente ID. Aquí en la ecuación. Tengo yo IDS, no me están dando este dato. Tengo yo BP, tampoco me están dando este dato. Bueno, y tengo BGS, pues no sé cuál es. Entonces, primero tengo que hacer esto. ¿Cuál sería el valor de IDS? IDS, ¿sí? ¿Cuál sería el valor para hacer la ecuación? ¿Cuál sería el valor de BP? ¿Sí? ¿Y cuál sería el valor de BGS? Me devuelvo a la presentación y entonces, como tengo duda, leo. Para el transistor BJT, la corriente de salida IC y la corriente de control de entrada IB están en una relación por beta, la cual
se considera constante, pero el análisis se va a realizar en forma de ecuación. Y aquí está, tengo yo beta por IB me da IC. Eso es con el transistor normal. Ahora bien, ¿qué pasa con el FET? En la ecuación se muestra una relación desafortunadamente no lineal entre las cantidades, ¿sí? IDS y BGS. Y aquí el autor nos hace el favor de una vez de colocarlo. Para que nosotros podamos hacer esta ecuación, a nosotros nos deben de dar estos dos valores, constantes IDS y BP. Esto nos lo tienen que dar. ¿Y cómo nos lo tienen que dar? Eso ya es de cajón, característica de cada transistor. ¿Sí? Entonces, en este ejercicio de acá, en especial que les he puesto, yo no les di los valores de IDS y BP. Ahora se los pongo. IDS podría ser 2.5 miliamperios y BP podría ser 1.2 voltios. Creo que lo estoy poniendo mucho, pero vamos a ver qué sale. 1.2 voltios. Bueno, estos son datos constantes que se les van a dar en el día del examen. Si se les pone un problema de esto, se los tienen que dar. Estos datos son constantes. Ahora, ¿qué hacemos con BGS? ¿Sí? ¿Cómo calculo BGS? ¿Dónde se ubica BGS? Ok. BGS quiere decir gate, o sea, la compuerta G, que está aquí, y S, source, que es la fuente. Gate source. Entonces tenemos esas dos partes. ¿Cómo sería el voltaje ahí? Aquí tenemos que tomar en cuenta mucho lo que le repetí varias veces, que el consumo del JFET se aproxima a cero. Entonces, ¿cuánto valdría el voltaje VGS? ¿Cuánto valdría? ¿Chat? Hoy sí nadie quiere responder en el chat. Nadie. ¿Cuánto valdría? ¿Alguno por ahí que esté conectado? ¿Cuánto valdría VGS, señores? Va. ¿Cuánto valdría VGS?
Bien, regresemos a la diapositiva. Y cuando estábamos acá, yo les insistí mucho en esto. Corriente de puerta igual a cero. Corriente de puerta igual a cero. Ok. Entonces, ¿qué significa que haya una corriente igual a cero? Veamos. Creo que lo que nos falta es un poco de teoría de circuitos. Tengo yo una fuente de esta forma y pongamos que esta resistencia vale 100 ohmios, por decirle algo, 100 ohmios, 100 ohmios, y que esta resistencia vale 1 exponente a la 99. ¿Cuánto creen ustedes que vale el voltaje en este punto? Si yo tengo una resistencia muy alta, yo tengo en automático esta resistencia casi desconectada. ¿Por qué? Porque como la resistencia esta es tan grande, no gasta corriente. Entonces, casi que el mismo voltaje que tengo aquí, tengo acá. Porque casi que tengo desconectado el circuito. Entonces aquí sucede lo mismo. Yo tengo mi fuente de voltaje, mi resistencia, pero aquí, pues yo miro que está conectado, pero según la teoría dice que la corriente de puerta es igual a cero. Entonces, si la corriente de puerta es igual a cero, el circuito está desconectado, ¿sí? Solo está tomando como referencia el voltaje. Si el circuito está desconectado, entonces yo puedo decir que los mismos 2 voltios están acá, ¿sí? Porque ustedes multipliquen por ley de Ohm corriente, cualquier resistencia, digamos una resistencia de 1 megaohmio, por ejemplo. 1 megaohmio es 1 exponente a la 6, multiplicado por, ¿sí? Multiplicado por 0 me va a dar 0. Y 2, aquí hay 2 voltios y aquí tengo la resistencia, pero como no hay corriente, entonces es 0. Entonces, como no hay una corriente acá, estos mismos 2 voltios van a ser los mismos 2 voltios que están acá, ¿sí? Pero, ¿cómo está la fuente? Examinemos la fuente. ¿La fuente está positiva o negativa? Eso sí en el chat, eso no hay que calcular, eso es de observar. ¿Cómo está la fuente? ¿Positiva o negativa? ¿Cómo la ven? Negativa, correcto. La fuente está negativa. Entonces, si la fuente está negativa, número uno, la fuente está negativa. Número dos, la corriente en IG es cero. Entonces, ¿cuánto es el valor de VG? ¿Cuánto es el valor de VG?
Sencillo. Si no me consume nada, si yo solo tengo una fuente negativa de -2, entonces el valor es -2 voltios. -2 voltios. Estos ejercicios de JC regularmente se hacen más por inspección que por deducción matemática, ¿sí? Se hacen más por inspección que por deducción matemática. Tengan mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a hacer ejercicios de alguna forma de deducción matemática y no de poner en práctica algunos conocimientos teóricos. Aquí lo que debe predominar es la teoría de que la compuerta no consume y que nos tienen que dar algunos datos constantes. Bueno, entonces calculo VGS. VGS va a ser -2. ¿Sí? -2. Entonces, una vez tengo esto, ¿qué tengo que hacer? Meterlo a la ecuación. Corriente D va a ser igual a IDS, que vale 2.5 exponente a la -3 multiplicado por ¿cuánto? 1 menos VGS, que en este caso VGS es -2, ¿sí? Dividido -2 dividido 1.2. ¿Sí? Y todo eso elevado al cuadrado. Y ahí está. ¿Estamos? ¿Les quedó el asunto? ¿Cuánto sería el valor de ID? ¿Cuál sería el valor de ID? Calcúlenlo, por favor. ¿No hay hecho el cálculo? Cero 17 amperios, ¿verdad? A Eric le dio 1.11 elevado a la -3. Creo más en el de Eric. Vamos a ver.
Vamos a ver. Sería 2 dividido 1.2, 1.66. Pero menos y menos está más. Más 1 por 1.62 por 2.66. 4.32 por 2.5. 8.31. Entonces, 1.2. ¿Seguros que les da eso, jóvenes? ¿Alguien que le ha dado otro resultado? Porque es 2 dividido 1.2. 2 dividido 1.2 da 1.66. Pero como es menos por menos, llamémosle así, da más. Da 1.66 más 2 y le da 2.66. Y todo eso va al cuadrado. Hagan bien su cálculo. 1.66 más 2 dijo, ¿va? Sí, porque es que ustedes tienen menos 2 dividido 1.2. Ajá. Da 1.66 más 2, 2.66 al cuadrado, da 4 punto algo. 3.66 cuando le suma 2, sí. Cuando le suman, cuando le ¿Cómo se eleva suman. por los decimales? Es que, miren, pongámonos de acuerdo bien porque si no, esto no va a salir bien. Es 2 dividido 1.2. Eso nos da igual a 1.66. ¿Ah? Sí. Va. Más Pero 2. ese, no, más 2, ¿cuál más 2? Pero ese está negativo, porque aquí está un valor negativo, la fuente está al revés. Entonces sería negativo. ¿Sí? Ese es negativo por esta fuente. Aquí miren. Entonces tienen esto más esto. ¿Sí? ¿Cuánto da? 3.66. No, 2.66. Esto más 1 da igual 2.66. ¿Sí? Ese 2.66 lo tienen que elevar al cuadrado. ¿Mm? ¿Cuánto les da eso elevado al cuadrado? Porque aquí tienen un cuadrado. 2.66 al cuadrado da 7.11. No. Díganlo a Leonardo. Leonardo. Ingeniero, yo mandé la foto del procedimiento y sí da 0.017 como habían dicho los compañeros. Ah, bueno, vamos a ver.
7.11. Ahorita vamos a ver. Sería ya con elevado al cuadrado. Por 2.5. 2.66 elevado al cuadrado da 7.07. 7.07. Simón. 7.07. 7.07. Ahí estamos. Y por 2.5, ¿cuánto daría? Pero esos 2.5 son en milis. Sí, pero solo los multiplica porque tiene 7, es una constante, 7.07 por 2.5 les da 17.675, ¿verdad? 17.675. Pero como usted dice, tiene razón, 1000. ¿No? Y si lo convertimos al valor que ustedes me dieron, vamos a ver, 0. Leonardo tiene razón, ¿va? El de Leonardo está bueno. Puede ser que el de Brandon también, que aproximó, ¿verdad? El Brandon, no sé si estamos bien, se aproximó. Sí, ingeniero, yo aproximé. ¿Mm? Ok. El de Leonardo, el de Brandon, también el de Fernán. Sí, tres valores buenos. Muchas gracias a los que hicieron el cálculo, ¿verdad? Ahí estamos. Y Ingeniero, solo vean, tengo una pregunta en la fórmula acá. ¿sí? Ese uno y el signo negativo, entonces sí son constantes, independientemente si nuestra fuente sea positiva o negativa. Sí, esos son constantes. Ok, gracias. Negativo, sí, correcto. Bueno, entonces ahorita vamos a ver si me lo entendieron para hacerlo el día del examen. Vamos a terminar la presentación. Bueno, aquí tenemos la hoja de datos, ¿sí? La hoja de especificaciones de datos, al igual que el transistor, nos da las características de algunos valores. Por ejemplo, de disipación de potencia. Vamos a tratar de hacerlo un poco más grande. ¿Sí? Voltaje del drenaje a la fuente. Máximo valor 25. O sea, valor de trabajo 25 voltios. Voltaje de drenaje a la compuerta 25 voltios. Voltaje de la compuerta a la fuente menos 25 voltios. Corriente que puede consumir la compuerta 10 miliamperios, o sea, casi nada. Disipación total del dispositivo a 25 grados, 310 miliwatts. Intervalo de temperatura de la unión 125 grados centígrados. Intervalo de temperatura del canal de menos 65 a más 150 grados. ¿Sí? Entonces, esas son algunas características que nos pueden servir para el momento de escoger nuestro dispositivo. Bueno, vamos a hacer entonces un ejercicio. Espero que me sirva la cámara. Vamos a hacer el ejercicio. Vamos a activar la cámara. Dejar de compartir.
Sí se ve el pizarrón, ¿verdad? Sí, ingeniero. Sí, Bueno, ingeniero. gracias. Cuatro miliamperios, 2 kiloohmios, 3 voltios y 1.2 miliamperios. ¿Sí miran el dibujito? Sí se ve, Inge. Bueno, lo que habría que hacer ahí es encontrar la corriente de drenaje. La corriente de drenaje, ¿sí? Para iniciar, la corriente de drenaje y el voltaje entre drenaje y fuente. Encontrar voltaje de drenaje y fuente. Y obviamente hay que encontrar también la corriente de drenaje. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? ¿Sí? Eso sería lo que habría que hacer. No sé si me copias lo que hay que hacer, a ver si entendimos el tema. Ok, hagámoslo. Estas son las 8:07. A las 8:20 hablamos de esto otra vez. Vamos a darle 10 minutos para que lo hagan. Sí lo tienen que hacer porque de alguna manera va a ser el que vamos a poner en la plataforma como actividad de hoy. Es individual. Entonces, pues ya lo explicamos un momento atrás, solo es volver a poner en, en práctica las ecuaciones. Ingeniero, disculpe una pregunta. ¿Sí? Eh, Cuénteme. ¿Podría repetirme cuál es el dato? Y es que yo no alcanzo a ver de la 3 corriente. voltios el primero, BP, 3 Ajá, voltios. ajá. ID, 1.2, Y D es. Ah, ya. IDD, es IDD. ¿Dos Ah, veces ya, D? ya. Gracias, ingeniero. Ok. Ujú.
Ahí está mejor, miren. Se mira para el lado que es, ¿va? Sí, ingeniero, y se mira bien. Mm. Si es que dije, esto tiene que tener un mirror. Y ahí está el mirror.
Inge, disculpe una consulta. ¿Sí? Solo una consulta, Inge, en relación a la fuente, no sé si habrá algún valor ya determinado o nosotros tenemos que Realmente calcular. estos transistores trabajan con un valor de, ahorita le pongo acá, 2 voltios acá y 12 voltios acá. ¿Sí eso pasó? ¿Está muy bajo? Sí, Inge, gracias. Bueno, ok. Entonces, la fórmula sería la siguiente. Mm, y D sería igual a I de D por 1 menos BGS dividido BP elevado al cuadrado. ¿Ya?
menos BGS. BGS tiene que tener como bracket 2. BP es 1.2. Todo eso lo va a cuadrar. Y D va a ser igual a 1.2 por mi anterior. Por 1 menos 1.66 al cuadrado. Entonces sería ID 1.2 por 0.66 al cuadrado. ¿Y cuánto les dio esto? ¿Así lo hicieron? ¿Sí lo hicieron? Sí. miliamperes. Sería 0.66 por 0.66 por 1.2. Alguno le dio 0.52272. Ingeniero, yo tengo una duda. ¿Verdad? Solo porque como voltaje P colocó 1.2 en la, digamos, en la ecuación. Pero es 3, pero igual da 2 dividido 3. Está mal colocado, pero no está mal calculado. Sí, da lo mismo, 0.66. ¿Sí, no? Sería 1, sería 2 dividido 3, 1.66. Punto 34. Aquí sería punto 34 por punto 34. Punto 56 por 1.2. ¿Eso les dio? En medio 0.1333, sí. Sí, puede ser por los decimales, ¿no? 0.13872. Creo que Whitman va por buen camino. ¿Sí les dio eso? Sí, ingeniero. Sí, ahí estaba, ¿no? Gracias al que nos aclaró el error de 2 dividido 3. Sí, por eso lo puse positivo, porque si se da cuenta, la fuente está positiva. Está al revés.
Ujú. Bueno, ese sería ID. Ahora bien, vamos a calcular BDS. 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 ¿Cómo calculamos BDS? BDS es el voltaje entre drenaje y puerta, va a ser igual al voltaje total que tenemos, 12, menos lo que se gasta acá, 3, 3K, ¿verdad? Multiplicado por 0. Esto, miliamperios. Para ponerlo en números sería así: 12 menos 3000 por 0.13872 por 10 a la menos 3. Este mata a este y me quedan BDS es igual a 12 menos 3 multiplicado por 0.13872. ¿Cuánto da esto? Once punto 58, Inge. 11.58. Ajá. 11.58 voltios. Creo que hicimos bien el cálculo, porque si no, no nos hubiera perdido un valor menor. Y cabal se nos fueron los miliamperios con los gas, ¿verdad? Entonces, ahí estaría el ejercicio que corresponde a un JFET, que obviamente va a entrar en el examen el próximo día. Mejor si lo repasan nuevamente o por lo menos hacen una captura de pantalla. No vaya a ser que no nos grabe bien esto y así ya tenemos a la mano esa información. $11.58. Gracias, Demi. Bueno, ahora nos toca repasar el problema del transistor. Entonces vamos a hacer un problema con transistor y tal vez nos dé tiempo de hacer todavía uno combinado. Eso va a depender del tiempo, ¿verdad? Bueno, entonces voy a borrar la pizarra.
Y lo que nos solicitan va a ser corriente de colector, corriente de base, corriente de emisor, voltaje de colector emisor, voltaje de base y ¿sí? Esos serían los 5 datos. ¿Cómo le vamos a entrar? Primero tenemos que hacer esto, ¿eh? Entonces esto es igual a poner esto, ¿eh? ¿Sí? Un K, 500, y aquí sería puntos. 12 voltios. Para hacerlo más representativo, vamos a poner aquí entonces 12 voltios. Entonces sería acá. Si observan la malla equivalente, la malla que nos quedó del lado izquierdo, es una malla más fácil que ustedes tienen que trabajar. ¿Va? En esta malla, ¿qué es lo que nos interesa encontrar? Lo que nos interesa encontrar es la corriente de base. Si se dan cuenta, la corriente de base va a ser la que atraviese la resistencia de 500 ohmios. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de encontrar, ¿sí? Encontrar la corriente que atraviese esto. Esta es la corriente de base. Entonces, para eso, ¿qué debo de hacer yo? Hacer ley de Kirchhoff. ¿Sí? Ley de Kirchhoff. Entonces digo que el voltaje A, por decir eso, voltaje A en el punto A menos 12 voltios, ¿sí? Dividido un K, más el voltaje A dividido otro un K, más el voltaje A menos, porque está viendo ahora la fuente del ion, punto 7, que es esta, ¿sí? Que es esta menos, dividido punto 5, para tener el mismo seleccionado. Todo eso va a ser igual a 0. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahí? Tener igual denominador. Entonces vamos a poner igual denominador, un K. Entonces vamos a decir, como tengo igual denominador, BA y BA, 2BA menos 12. Ok. Ahora, para que esto haga igual denominador, tengo que multiplicarlo por 2. ¿Sí? Entonces, tengo más otros 2BA, ¿sí? Menos 1.4B. Y ya tengo igual denominador a todo. ¿Sí? Entonces, como tengo igual denominador ahora, puedo multiplicar por un K y lo elimino, ¿verdad? Entonces me quedaría 4BA más, sí, perdón, 4BA menos 13.4 igual a 0. Entonces, BA va a ser igual a 13.4 dividido 4. ¿Cuánto da? ¿Cuánto vale BA? ¿Cuánto vale BA?
13.4 dividido 4. 3.35. 3.75. Muchas gracias. 35. 3. 3.35, Inge. Entonces ya encontré, vean. Ahora yo localizo, perdón, 3.35, ahí está. Ahora yo localizo cuál es IB. Y IB es este término, ¿ven? Este es IB. Entonces, agarro este término, como ya sé el valor de IBA, entonces digo, IB va a ser igual a 3.35 menos 0.7 dividido 0.5 K. ¿Cuánto da IB? 7.56, ¿no? 7.56 tiene que dar miliamperios. ¿Cuánto les dio ese resultado? ¿Cuánto les dio? 5.53. No sé. 3.35. Sí, 5.3. Correcto, 5.3 miliamperios. miliamperios. Cuando en el problema diga esté así y no diga cuánto vale beta, el transistor más económico tiene a beta como un valor de 50. Entonces, como no dice, vamos a suponer que beta vale 50. Cuando no diga beta vale 50. Bueno, entonces borramos esa parte, una captura de pantalla, por favor. ¿Ya está la captura? Va, voy. Entonces, ya tenemos un valor. 5.3 miliamperios. Ok. Ahora, yo voy a sacar corriente de colector. Corriente de colector va a ser igual a beta veces corriente de base. Corriente de colector entonces va a ser 5.3 multiplicado por 50. ¿Cuánto da?
5.3 por 50, ¿cuánto da? 5.3. Vamos a ver. $2.65. 265 miliamperios. 265 miliamperios. Ok. Y las ecuaciones nos dicen que la corriente de colector es aproximadamente igual a la corriente de emisor. Por lo tanto, corriente de colector es aproximadamente corriente de emisor 275 miliamperios. 265 miliamperios. Voltaje de colector emisor. Voltaje de colector emisor. Voltaje de colector emisor. El voltaje de colector emisor va a ser igual, aquí ven, este es el colector y este es el emisor. Por lo tanto, el voltaje que existe acá es el que vamos a encontrar. Voltaje de colector emisor, que es 12 voltios menos, ¿sí?, los 10 ohmios por la corriente de colector, que en este caso es 265 miliamperios. ¿Sí? Entonces sería, voltaje de colector emisor sería igual a 12 menos 10 por 265, ¿cuánto es? Serían 2650. Por 10 es el miliamperio. Entonces sería voltaje de colector emisor es igual a 12 menos 2.65. Que nos va a dar 9.0. Ingeniero 9.35. Y el voltaje de base, como es este punto que está aquí y no hay ninguna resistencia ahí, es 0.7. ¿Sí? Y ahí estaríamos con todo lo que nos pide un ejercicio. Funciona el ejercicio. Bueno, ya puedo borrar, ya no hay dudas. Va, ahí estamos, va. Voy a borrar.
Y ese sería un ejercicio de examen. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos abordar? Ahí donde está la resistencia de 3 megaohmios, bueno, número uno, una resistencia de megas, casi que es desconectado, ¿va? Pero puede que haga. Pero, ¿cómo lo podemos abordar? Lo podemos abordar por pedazos. Primero hacemos el ejercicio que les acabo de hacer, sacan el voltaje colector emisor, Una vez que ya lo tienen, ese voltaje colector emisor va a ser el de la fuente de la gate. ¿Sí? Bien, miren. Y con eso ya sacan BDS. Obviamente, les voy a poner diferentes parámetros, es decir, IDD, por ejemplo, 2.65 para el carnet par, 1.33 para el impar y 2.02 para, digamos, otro tipo de carnet. Entonces, así es como se va a armar la variable. ¿Sí? Pero se mira un poco complicado el ejercicio, pero ustedes lo hacen en 2 pedazos y ya pues le pueden entrar. No sé si con eso queda claro cómo hacer el ejercicio. Vaya, ese sería el ejercicio. Sí, vamos a ver. Bueno, son las 8:52. Solo voy a pasar lista y terminamos. Permítanme un segundo. Permítanme que solo voy a pasar lista. Esto, Inge, antes de que terminemos, ¿le Sí, puedo hacer una claro. pregunta? Es que, si no estoy mal, ¿no nos has subido las presentaciones de las últimas 2 clases a la plataforma o sí? No, lo Ah, que voy a sí, decir porque estaba viendo para la tarea. sí les subí fue tarea, pero no les subí las presentaciones. Se las voy a subir. ¿Sí? Igual una pregunta, estaba viendo que, si no estoy mal, esas presentaciones usted las está haciendo con el libro de Boiler, electrónica de circuitos, ajá. correcto, De, entonces nos podemos guiar también de ahí, ¿verdad? Para ayudarnos por alguna duda y todo eso. correcto. Y la tarea también es del libro. Yo escojo los temas, los ejercicios Ah, muy bien. los más significativos. Ujú. Ah, muy bien. Sería, por ejemplo, no sé si tendrá el libro a la mano, Sí, para saber más o menos desde dónde, para ver estos temas, para poder repasarlos. sí, es el capítulo donde dice polarización del transistor y el capítulo 6 me parece que es el capítulo de el FET, la primera parte del FET. Sí, Ajá. Capítulo sí, ya 6, estoy viendo capítulo aquí. 5 y capítulo 4. 4, 5 y 6 es para. Ajá. Ah, muy bien. Ajá. Entonces, igual cualquier duda con la tarea le preguntamos Por por el supuesto. Ujú. Hangout. Sí podemos, ¿verdad? Sí, sí, no hay ningún problema. Voy Ah, a. muy bien. Gracias. Solo va a pasar la lista.
Ok, empecemos pues. Vamos a empezar. Heidi Yesenia, Presente. gracias. Leonardo, Presente, ingeniero. gracias. Juan Carlos, Presente, Inge. Delmi, Presente, ingeniero. Michael, Presente, ingeniero. Walter, Walter no está. Bueno, Cristian, Jesús. Yandy José Lima, Presente. Fernán Emilio Riqueche Pérez, Presente, Inge. Raúl Guillermo García Marroquín, Presente, ingeniero. Freddy Alexander Chalín Awin, Presente, ingeniero. Luis Eduardo Jerez Girón, Presente. Hugo Ernesto Barrios Rosales, Hugo, nota Hugo. Eric Alexander Ajín Zapún, tampoco Eric. Brandon, Ingeniero, acaba de contestar Eric. Y yo soy Brandon. Presente. ya lo vi. Brandon, Hugo Gracias, Ernesto. ingeniero. Bueno, Douglas Omar, tampoco. Ever, Presente, ingeniero. Whitman, acaba de verlo. Presente, Inge, presente. Tony, Presente, Inge. Rudy Misael, Presente, Inge. Herbert Jonathan Estrada Camey, Presente. solo falta de aquí Hugo Barrios y Douglas Suyuk. Sí, sí, Douglas. Douglas. Voy en el 21. Ahí está. Helbert Jonathan Estrada Camey. Presente. Gracias. Anderson. Presente. José Manuel Figueroa. Presente. Gustavo Adolfo Domingo Fajardo. Presente. Luis Giovanni Sachtum. Presente. Eddie Joel Chicón Chalín. Presente. Y Jorge Ricardo Monzón Rivas. ¿Monzón Rivas? Monzón Rivas no vino. Monzón Rivas. Jorge Monzón. Hoy faltaron bastantes, ¿no? 3. 27 menos 3, 24. Ok. Entonces, señores, ahí estamos, acabaron son las 9 de la mañana. Muchas gracias por haber tenido paciencia con las desavenencias y todo lo que nos pudo haber pasado. Acuérdense que es una clase virtual, pues no es como la presencial. Douglas dice que sí, ahí estaba. Ok. Entonces, muchas gracias por haber estado en línea. Hagan la tarea. Cualquier duda me consultan. Platicamos de noche por si hay dudas. Muchas gracias a todos y feliz
fin de semana. Gracias, Inge, igualmente. Gracias, Inge, igualmente.